A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El deber de todo padre es criar a sus hijos hasta el momento en que sean capaces de valerse por sí mismos e independizarse. Se trata de una ley de la vida, y aunque es un momento muy positivo para padres e hijos y evolutivamente necesarios, no siempre es fácil lidiar con él. Por ello, en ocasiones puede desencadenarse el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van. Este es la serie de programas que abordaremos durante este mes en Psicolife. ¿Cómo entender el síndrome del nido vacío? ¿Qué síntomas podemos identificar? ¿Qué hacer para superarlo? ¿Cuáles son las crisis o las dificultades que pueden atravesar los padres frente a esta situación? Estos son algunos de los temas que abordaremos en esta serie de programas de Psicolife. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos este mes de octubre y con un programa que estoy segura les va a gustar mucho. Vamos a hablar sobre el nido vacío. ¿Qué pasa cuando los hijos se van? ¿Cómo nos sentimos como padres cuando nuestros hijos han crecido y deciden alzar el vuelo? Este va a ser el tema central de esta serie de programas que abordaremos durante el mes de octubre. Vamos a empezar entonces conversando justamente a qué nos referimos cuando hablamos del nido vacío. Y es que indiscutiblemente cuando la pareja decide formar una familia y empezar una vida, un proyecto de vida en conjunto, van atravesando diferentes etapas, los ajustes iniciales como pareja, el aprender a compartir, a ceder posiciones, el aprender a delegar responsabilidades, es una etapa importantísima en este primer periodo de la vida familiar. Pero después ocurre el nacimiento de los hijos. Y eso lleva también un gran trabajo para la pareja, que ahora ya no solo piensa en dos, sino que ahora tiene que abocarse a ese trabajo de cuidado, de atención, de protección de ese pequeñito o de esos pequeñitos que van a formar también parte de esta familia. Y aquí vamos atravesando diferentes etapas, la infancia, la niñez, la adolescencia, y cada una de ellas va trayendo retos, va trayendo a veces crisis, conflictos y muchos momentos gratos para papá y para mamá. Y aquí también ocurre que ambos, papá y mamá, se centran totalmente en esa labor de ser padres. Es una labor que dura aproximadamente, con este cuidado, con esta atención, aproximadamente unos 20 años. Los hijos entonces empiezan a crecer y va a llegar un momento determinado que van a decidir abandonar la casa, que van a decidir empezar a hacer su vida por sí mismos, ya sea porque deciden vivir solos, porque van a estudiar fuera, porque ellos también van a formar una nueva familia. Cualquiera sea esta circunstancia, provoca justamente en que papá y mamá se enfrenten otra vez a estar solos. A eso es a lo que se lo conoce como el nido vacío. Y bueno, esta experiencia de reencontrarse nuevamente con la pareja, o si es una familia monoparental, es decir, formada o solamente por papá o por mamá, le enfrenta también a la persona a encontrarse en una situación de soledad, ya no de realizar todas las actividades que antes realizaba, pendiente de sus hijos y del cuidado y de la atención de ellos. Entonces, a eso se lo conoce como este síndrome. No es una enfermedad, no es una alteración mental, pero sí es un conjunto de sensaciones, de emociones, de sensaciones físicas a veces, de estados emocionales que caracterizan a ese periodo de tiempo en el cual la pareja o los padres tienen que hacer este reajuste para adaptarse a esa nueva vida sin sus hijos. Y bien, ¿qué características tiene este síndrome del nido vacío? Hemos dicho que en realidad no es una enfermedad mental.
Pero, sin embargo, esa sensación que provoca el tener la casa vacía, ¿verdad? La casa sin los hijos, sí puede, dependiendo de cómo los padres vivencien esta situación, puede generar o puede derivar inclusive en situaciones de depresión. Los estudios muestran que aproximadamente unos 6 meses le toma a la pareja o le toma a los padres el reajustarse nuevamente a esta nueva forma de vivir sin la atención permanente de sus hijos. ¿Y qué pueden sentir los padres durante ese tiempo? ¿Qué sensaciones pueden sentir en ese periodo de tiempo de que sus hijos están saliendo del hogar? Bueno, la primera, ¿no es cierto? La más notoria va a ser una sensación de tristeza, va a ser una sensación de vacío, porque indiscutiblemente, aunque los padres se preparen para enfrentar el hecho de que sus hijos van a crecer, para enfrentar el hecho de que sus hijos no van a estar con ellos todo el tiempo, pero esa sensación de vacío, esa sensación de tristeza va a estar permanentemente presente. Ese sentir que, por ejemplo, la habitación del hijo quedó vacía, que ya no hay el ruido que existía antes en la casa, o que tal vez no van a compartir las actividades rutinarias que estaban acostumbradas a hacerla, genera en primer momento ese tipo de sensaciones. Pero tenemos otras también. Un sentimiento, por ejemplo, de profunda tristeza puede embargar en un momento determinado. Tristeza y alegría. Cuando uno conversa con papás que están atravesando estas etapas, sienten justamente esa mezcla de estas dos emociones. Alegría, por un lado, por saber que su hijo está creciendo, por saber que su hijo está empezando a vivir una nueva etapa de su vida, y esa sensación también de gratificación que los padres sienten de que están cumpliendo su labor, de que han hecho bien esa tarea que se propusieron años atrás. Pero también junto con esas emociones viene también esa sensación de profunda tristeza, de sentir como que una partecita de la persona ya no está con ellos. Entonces, estos sentimientos son muy válidos y son importantes vivirlos y sentirlos en los momentos en los que se va dando. También los padres suelen comentar que tienen una sensación de no tener un rumbo, como que ya no tienen nada que hacer. Esto va a depender mucho, sobre todo en aquellas familias, por ejemplo, en donde mamá tal vez se dedicaba exclusivamente al cuidado de los hijos. Entonces ya no hay ese cuidado y eso puede generar de alguna manera esa suerte de no saber qué voy a hacer ahora. Hay que prepararse para eso y vamos a hablar más adelante justamente de estos aspectos, pero esa sensación de no tener rumbo, de no saber qué voy a hacer, es parte de ese proceso de ajuste hacia esta nueva etapa familiar que se va atravesando. Tenemos también otro síntoma que va muy ligado al anterior, y es una sensación de aburrimiento constante, es decir, no tengo que hacer ahora, ya no tengo todas las tareas, todas las responsabilidades que antes tenía, y eso puede generar esa sensación como de vacío, de aburrimiento también. A veces también las personas pueden sentir deseos de llorar con frecuencia y durante un tiempo determinado, amplio, y decimos que no hay problema, que está bien sentir eso. A veces culturalmente o nuestra sociedad nos ha enseñado a reprimir mucho nuestras emociones, a ponerle una connotación negativa, sobre todo a esas emociones que hacen referencia a la tristeza o al dolor, y es importante vivenciar también estas emociones en la misma intensidad. Y es importante aquí que tengamos en cuenta algo, además, que estos sentimientos no son exclusivos solamente de mamá o solamente de papá, pueden aparecer en ambos, es decir, aparecen independientemente del sexo, aparecen independientemente de la edad en la que los padres estén viviendo esta situación del nido vacío, y aparece también independientemente de las actividades que los padres puedan realizar. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos nosotros tener papás o mamás que estaban dedicados
al cuidado de la casa, ¿verdad? A la atención de la casa, de los hijos, y no solamente son ellos los que van a sufrir este impacto, mamás o papás también que trabajaban, que estaban fuera de casa, también pueden sentir esa misma sensación y esas mismas emociones. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es un sentimiento que puede agobiarnos en cualquiera de estas instancias. Y esta sensación de tristeza, esta sensación de nostalgia, va a generar justamente este reiterativo pensamiento, ¿no? O recuerdo de aquellos momentos cuando los hijos eran pequeños, de lo que solíamos hacer cuando ellos estaban bajo nuestro cuidado, de cómo iban creciendo y recordando esas anécdotas que cada papá y cada mamá va guardando de la vida de sus hijos. Es valioso también esto porque de alguna manera recordar estos sentimientos nos va ayudando a procesar esa sensación de pérdida que podemos sentir en un momento determinado. Vamos a analizar qué otros síntomas encontramos también. Bueno, también a veces cuando esta situación es vivenciada por los padres como una situación muy dura, muy brusca, como una situación difícil de asimilar, pueden sentir también una idea de que la vida ha perdido el sentido, de que la vida ya no tiene como ese motor que les impulse. Y esto puede traducirse indiscutiblemente en molestias de orden somático, por ejemplo, mareos, dolor de cabeza, pérdida del apetito, una sensación como de apatía frente a las situaciones de la vida, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque o insomnio inclusive, porque son situaciones que nos van indicando que tal vez ese ajuste no se está dando apropiadamente y que tenemos que empezar a generar ciertos recursos propios de cada una de las personas para poder atravesar esta etapa, para poder reajustarnos nuevamente a esta condición que ahora empezamos a enfrentar. Entonces aquí surge un par de preguntas. ¿Es lo mismo o se enfrenta de la misma manera el nido vacío cuando se vive en pareja o cuando se vive en hogares monoparentales? ¿Cómo afecta el nido vacío a la relación de pareja? Y, nuevamente, ¿este riesgo puede ser mayor con las familias monoparentales? Bueno, vamos a ir analizando brevemente esta situación. En el nido vacío o atravesar este periodo del nido vacío en una relación de pareja supone para la pareja también enfrentar un nuevo tipo de situaciones. ¿A qué me refiero con este nuevo tipo de situaciones? Supone para esta pareja el reencontrarse nuevamente como pareja. Han terminado esa labor de papá y de mamá y ahora tienen que reencontrarse otra vez. Eso en ocasiones suele traer conflictos. Claro que sí. Cuando la pareja se ha abocado totalmente a ser padres y han descuidado ese espacio de vida de pareja, puede traer crisis, puede traer conflictos. Puede empezar a generar otra vez ciertos conflictos que no se resolvieron en la época de que estaban abocados a ser papás. Muchas parejas viven crisis en estos momentos y se separan inclusive después de que los hijos se van. De ese tema vamos a profundizar un poco más en las siguientes semanas con uno de nuestros invitados, pero es importante que tengamos en cuenta esto. Sin embargo, cuando la pareja logra reencontrarse nuevamente, después de atravesar este periodo de tristeza que hemos mencionado, la pareja empieza a hacer reajustes y empieza a mirar que pueden hacer cosas nuevas que habían dejado de hacer porque estaban dedicados a la crianza de sus hijos. Entonces, tal vez el viajar, el compartir actividades juntos, el hacer otro tipo de situaciones puede ser algo muy importante para que la transición en esta nueva etapa de su vida sea también apropiada. Además, en muchas ocasiones, este proceso esta etapa del nido vacío coincide justamente con la jubilación de los cónyuges. Entonces, implican otra serie de ajustes, implican otra serie de adaptaciones que hay que tenerlas en cuenta. Y eso también hay que considerar. Entonces, por un lado es esta jubilación que están viviendo y por otro lado, el tener más tiempo en la casa ya sin dedicarse al cuidado de los hijos. Esos dos factores,
asociados, interrelacionados, van a permitir que la pareja pueda funcionar de una manera en la cual puedan empezar a tener un nuevo proyecto frente a las situaciones que pueden hacer. Como les decía hace un momento, el practicar un hobby, el salir a hacer alguna actividad que a ellos les gustaba, les va a revitalizar nuevamente y les va a permitir reajustarse en esta etapa de vivencia de pareja como adultos, ya no como adolescentes o como jóvenes en los años anteriores. ¿Y qué pasa en cambio en las familias monoparentales? Bueno, en las familias monoparentales realmente la labor de papá o de mamá que han quedado a cargo de los hijos suele ser una tarea en donde los padres han centrado todas sus actividades y toda su vida a la crianza de sus hijos, al acompañamiento de ellos, de alguna manera justamente por estas necesidades que se han ido dando al estar solo enfrentando esa crianza. Entonces, para papá o mamá que empiezan a atravesar este periodo de crecimiento de los hijos y después de verlos partir, puede ser también una etapa dura, puede ser una etapa más crítica todavía frente a lo que se viene, porque tal vez ahí el sinsentido empieza a ser mayor. Y aquí debemos considerar también nuevamente los recursos que como adulto se vayan generando. ¿Qué actividades a mamá o papá le hubieran gustado realizar y no pudo hacerlas porque estaba hecho cargo al 100% de la atención de sus hijos? Entonces, reestructurar nuevamente, replantearse el proyecto de vida, ese plan de vida de ahora tengo todo este tiempo para dedicarme a hacer diferentes situaciones, para poder pensar en sí mismo, son aspectos fundamentales para que se haga esa transición de una manera adecuada. Cuando nosotros hablamos de este nido vacío, no estamos diciendo que la ruptura con los hijos se va a dar de una manera total y brusca, sino más bien entender, ¿verdad?, que este distanciamiento va a implicar el que no podamos verlos todos los días, el que no podamos estar pendientes todo el tiempo como estábamos haciendo antes, pero sin embargo, estos hijos también que salen van a ir haciendo reajustes para empezar a hacer su vida independiente, pero también manteniendo ese contacto y ese nexo con la familia de origen, con ese núcleo familiar. Entonces, tal vez programar un fin de semana, realizar actividades en conjunto, conversar vía teléfono en el transcurso de la semana, pueden ser aspectos que ayuden a los padres a enfrentar de una mejor manera estas situaciones y que permita a los hijos también, sobre todo cuando estamos hablando de estas familias monoparentales, que no se sientan los hijos que tienen que empezar una nueva vida obligados o impedidos de empezarla porque se sienten con una responsabilidad diferente hacia sus padres, como que sintieran que ellos no pueden empezar a vivir porque ¿qué va a pasar con mamá o papá que se quedan solos? Esto no es justo para ellos y los padres deberíamos liberarles de esa responsabilidad y permitir que ellos empiecen a vivir su vida con esa alegría y con esas ilusiones que todos en algún momento tuvimos cuando empezamos esta etapa de nuestras vidas. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué recomendaciones podríamos tener para gestionar este síndrome del nido vacío? Si vivimos en una relación de pareja, va a ser fundamental entonces cuidar esta relación de pareja, cuidar esos intereses de nuestra pareja para que no nos encontremos cuando nuestros hijos salgan del hogar con un desconocido, para que podamos mantener, como les decía hace unos momentos, esta nueva etapa con nuevos proyectos, con intereses en común, para que podamos disfrutar de ese tiempo ahora tal vez con más madurez, tal vez con una mayor solvencia económica, tal vez con la posibilidad de realizar actividades que antes no se podían hacer. Y eso implica también el cuidado mutuo entre la pareja. A veces empiezan a aparecer ya cierto tipo de enfermedades propias del proceso de envejecimiento que van a ser mucho más llevaderas si es que la pareja se encuentra unida y empieza a vivir de esta manera. Entonces, encontramos un equilibrio, ¿verdad?, entre las nuevas actividades que tenemos que podemos realizar, entre estos nuevos intereses, nuevos propósitos, entre reafirmar ese compromiso de pareja con esta nueva visión de una pareja mucho más adulta, mucho más consolidada frente a todas las experiencias que ha tenido que vivir y que enfrentar.
y acompañarse también en aquellas situaciones en las cuales se pueda presentar algún tipo de complicación, que puede ser en el ámbito de la salud. Otro aspecto que es importante a considerar es que indiscutiblemente el tiempo pasa y que tenemos que aceptar que la vida es una sucesión de etapas y vivir cada una de esas etapas al máximo, vivir en plenitud, disfrutar cada una de esas etapas. A veces los seres humanos estamos siempre preocupándonos excesivamente por el futuro. Eso no significa que no tengamos que tener previsiones para el futuro, pero si nos centramos solamente en preocuparnos en el futuro, empezamos a descuidar el presente, empezamos a descuidar lo que estamos viviendo ahora, lo que tenemos ahora, con quién estamos ahora a nuestro alrededor. Y creo que eso es importante. Cuando nosotros nos centramos en el aquí y en el ahora, aprendemos a vivenciar cada una de las etapas, en este caso de la vida familiar que estamos atravesando, y vamos transitando por estas etapas de una manera menos dolorosa, menos fuerte y mucho más amigable en cada uno de esos momentos. También es importante, y lo habíamos dicho hace unos momentos, mantener el contacto con los hijos que salieron ya de este nido, ¿no es cierto? La tecnología ahora nos ayuda mucho. Si es que nuestros hijos se han ido tal vez a vivir a otro país, pues la tecnología va a ser un gran aporte en este sentido. Les decía, tal vez planificar alguna reunión familiar el fin de semana que nos permita todavía mantener ese contacto, que no sea un desarraigo tan grande. Nuestra cultura tiende a llevarse de esa manera. Entonces, nosotros tenemos una ventaja frente a otros países, sobre todo del hemisferio del norte, ¿no es cierto?, en donde ellos se desvinculan mucho más rápidamente y más tempranamente también del núcleo familiar. Nosotros tenemos hijos que suelen permanecer durante más tiempo también en casa y que tampoco se desvinculan totalmente. Esto es algo favorable también, sobre todo cuando la familia, cuando los padres van envejeciendo, porque los hijos están pendientes también de ese acompañamiento que se tiene que se puede ir dando hacia los padres. Y aquí surge algo también interesante, y es que muchas veces aparecen los nietos. Y si bien es cierto, los papás están atravesando ese nido vacío, pero a veces tenemos nietos también ya en ese momento. Entonces, esos reajustes también son fundamentales. Cómo la familia, cómo la pareja quiere vivir ese acompañamiento a estos nietos que empiezan a formar parte nuevamente de la familia, pero cuando ellos están atravesando también esta pérdida de sus hijos del núcleo familiar. Otro aspecto que es importante y que no debemos descuidar nunca en este sentido es esa dedicación a sí mismo. El cuidarse, el cuidar la salud, el gestionar el tiempo libre, el buscar nuevas actividades, nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Creo que todos en algún momento de nuestra vida tendríamos o tendremos algo que nos gustaría realizar y que posiblemente por las labores de papá, de mamá, por las actividades laborales, nos ha tocado ponerlas en stand-by, ¿verdad? Entonces, este podría ser el momento justo para retomar esas actividades o, ¿por qué no?, para aprender unas nuevas que siempre nos hubiera gustado realizar. Y algo fundamental también es el cultivar las amistades, el mantener, el reforzar esas amistades que ya se habían venido dando desde años anteriores y el formar una red de apoyo. Eso va a ser importantísimo para mantener esta salud, este bienestar emocional que los padres que viven esta situación de sus hijos saliendo del hogar necesitarán indiscutiblemente, porque ese tiempo se va a abocar a realizar otro tipo de actividades también fundamentales. Entonces, miren ustedes, si bien es cierto, el nido vacío enfrenta a los padres a una etapa de alguna manera de pérdida, ¿verdad? De ruptura, de esa continuidad de todos esos años en donde ellos estaban dedicados a la crianza y a la atención de sus hijos, pues bueno, ahora le da la oportunidad también de empezar a mirar nuevamente hacia sí mismo y empezar a replantear aquellos aspectos que pueden hacer también la diferencia en cómo va a transitar los siguientes años de su vida en este reajuste familiar. Yo quiero terminar ahora con una reflexión
de Gilbert Keith Chesterton. Él nos dice: el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia. Y es que definitivamente es ahí, es en la familia donde la vida empieza y donde vamos a ir desarrollando todos los mayores intereses, nuestras mayores necesidades, nuestras mayores satisfacciones. Es en el núcleo familiar. Y esa tarea que los padres, en la que los padres se emprenden en los primeros años de vida, va dando sus frutos cuando vemos a nuestros hijos volar, cuando vemos a nuestros hijos realizarse y ser felices en el estilo de vida en el que ellos opten. Y ahí es la labor nuevamente de volver a pensar o a repensar en qué queremos ahora para nuestra etapa de nuestras vidas. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos programas que los hacemos pensando en ustedes, por las recomendaciones, por las sugerencias, por las peticiones que ustedes nos hacen semana a semana. Les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife TV, y también pueden mirar este programa, pueden compartirlo con otras personas que estoy segura les va a servir a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife